El Señor me los bendiga y me los guarde a todos. Con ustedes Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia. Y hoy les traigo una palabra que se llama viviendo una vida balanceada. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que últimamente he estado luchando por mantener un equilibrio sano y a veces siento que no hay suficientes horas en el día, que la carga es pesada sobre mis hombros y nuestras vidas de repente dan un vuelco. Y en mi caso personal, he estado pasando por tormentas que han sido muy fuertes, pero el Señor, acuérdense que nos habló de una temporada de tormentas estilo tornado que vienen muy rápido a tu vida y que vienen con el propósito de querer tumbarte. Y estoy aquí para darte una palabra de consuelo, de alivio, una palabra de fortaleza, de retarte, de que te mantengas firme y adelante, porque estas tormentas pasarán, pero si tenemos nuestras raíces bien enraizadas, valga la redundancia, en Cristo Jesús, podemos pasar estas tormentas y vamos a salir victoriosos. Nosotros en nuestra parte personal, saben, mi suegra estuvo batallando y ya pasó a la gloria del Señor, pero cuando escribí este estudio, precisamente estábamos pasando unos días muy difíciles porque ella había salido de su operación y después de ser operada, ella tuvo un ACV que causó que ella regresara otra vez al hospital. Durante ese tiempo tuvimos que cuidar también de mi suegro. Mi suegra era quien lo cuidaba a él y al verse ella enferma, ahora tenemos dos personas muy amadas para nosotros, mi suegra y mi suegro, los dos necesitando cuidado. Las enfermeras se nos fueron. O sea, fue como una tormenta detrás de la otra, que cuando pasa ese tipo de cosas es normal sentirte abrumado, sentirte que te faltan las fuerzas, sentirte que no hay suficiente horas en el día y quizás tú te puedas identificar y quizás tú estés pasando también este tipo de tormentas estilo tornado que de repente vienen de la nada, vienen de manera muy brusca y sientes que no puedes ni siquiera respirar de lo tan rápido que vienen. Y durante esa semana también me había llegado la noticia que la nieta de un pastor se había suicidado. Y ella dejó una carta donde ella decía que se sentía tan abrumada que solo quería estar en los brazos de su Padre Celestial. Eso me hizo a mí reflexionar y pensar en cómo la depresión, la ansiedad, el estrés son emociones que muchos de nosotros experimentamos, incluso nosotros los cristianos, pero es algo que no hablamos lo suficiente dentro del cuerpo de Cristo, porque a veces el sentirse ansioso, estresado, aunque es un sentimiento muy real, a veces puedes sentir que no eres entendido porque la gente, los cristianos pueden creer que es que tienes poca fe. ¿Dónde está tu fe en el medio de todo esto? Y estoy aquí para decirte que este sentimiento es tan real que en la Biblia se nos habla de la ansiedad y la depresión. Y si no, chequéate el libro de los Salmos y vamos a ver un David que fue depresivo, un David que pasó soledad, un David que se sintió abrumado, pero un David que sabía ir a los brazos del Padre Celestial. Así que vengo aquí para recordarte a través de las escrituras. Vamos a leer muchísimas escrituras en esta noche, porque quiero llevar tu fe a un nivel de saber de que sí hay salida a todo esto que en este momento sientes que no puedes respirar, que no es posible. Hay salida, hay una alternativa y Dios te guiará y te dará ese camino. El primer versículo que quiero leerles está en Mateo 6:34 y dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Yo recuerdo que esto fue una de las primeras claves que me dio el Señor a mí y una de las cosas que tuve que aprender
en medio de esta situación dificultosa con mis suegros es que debía tomar un día a la vez. Cuando tú tienes un ser querido que está enfermo y tú no sabes lo que el futuro depara, tú no sabes si esa persona va a sanar, si va a morir, qué es lo que va a pasar y tienes que tomar muchas decisiones de manera muy rápida, tu mente puede echarse a volar. Y quizás ahorita el mayor problema que estás teniendo en medio de tu dificultad es que tu mente te quiere llevar al mañana, al pasado, al año, y cuando comienzas a pensar muy rápidamente vas a entrar en preocupación. Es por eso que ese versículo nos recuerda que no debemos preocuparnos por el mañana. Y es una palabra muy sabia, porque mañana va a venir con sus propios problemas. Entonces, a veces es necesario, ¿verdad?, reducir la velocidad de mi mente, porque mi mente quiere correr, mi mente quiere planificar, mi mente quiere saber qué es lo que va a pasar, pero Dios nos está diciendo, aguántate un momento. No te tomes las cosas tan rápido. ¿Se acuerdan cuando Dios mandaba maná y decía, mandaba suficiente maná para ese día? Y si había alguien que quería recoger maná para el día siguiente, ese maná se podría. ¿Por qué? Porque Dios conoce que en medio de nuestras dificultades no podemos soportarlo todo. Y Él nos recuerda que tenemos que preocuparnos solo por el hoy. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Por qué te recuerdo esto? Porque en el medio de la tormenta, lo primero que te va a pasar es que ese espíritu de temor va a venir a ti. Va a venir el miedo, va a venir tocando a tu puerta y te va a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes. ¿Sabes qué? Te vas a quedar sola. ¿Sabes qué? No vas a tener dinero para pagar tus cuentas. ¿Sabes qué? El doctor te dio el peor diagnóstico, te vas a morir. Es el miedo viene y te grita. Y cuando estás con una mente que está abrumada por los problemas, rápidamente, si no detectas estas alarmas rojas que nos da Dios, vas a llevar a tu mente a volar y vas a comenzar a producir películas de temor en tu vida. ¿Por qué? Porque el temor es el autor principal de la película y el temor es la herramienta principal que está utilizando Satanás para llegar a tus emociones y llegar directamente a tu corazón. Es una estrategia que ha utilizado por muchos años y seguirá utilizando. Por eso debes recordar que Dios no te dio a ti ese espíritu de temor. Cuando comience tu mente a decirte y hablarte con miedo, tienes que saber que Dios a ti te dio fue poder, amor y autodisciplina. ¿Por qué? Siempre hablamos del poder y el amor, pero la autodisciplina es muy importante. Te ha dado algo llamado dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que tú eres capaz de tener una mente sana porque Cristo te dio una mente sana. Que por todas estas ideas que te vengan a la cabeza y estos pensamientos, tú puedes detener esos pensamientos y decir, no, yo voy a agarrar el regalo que Dios me dio. Yo voy a autodisciplinar. ¿Te acuerdas cuando te di el estudio de cómo yo tuve que entrenar mi cerebro a obedecer la palabra de Dios porque mi cerebro estaba en desobediencia y por eso me dejó paralítica? Pues el miedo hace exactamente lo mismo. El miedo, imagínate que es como una señal que envía a tu fe para matar a tu fe, para entrar dentro de tu corazón y para que tú comiences a hacerte una película donde el autor es el miedo, donde ahora no controlas tus pensamientos y estás yendo a 100 millas por hora pensando en lo mal que te va a ir. Y es todo lo contrario a esa fe, a ese poder, a ese amor y esa autodisciplina que nos está hablando Dios. Así que Dios te ha dado un regalo de poder dominar, controlar nuestras mentes. Y esto es un principio que a veces es difícil de entender. El enemigo va a tratar de gritarte y de decirte todo lo contrario a lo que es tu fe, pero debes permanecer, ¿ok? Tener una mente sana. Ahora, el siguiente punto, el siguiente versículo que te quiero traer está en Filipenses 4 del 6 al 7 y nos dice, no se preocupen por nada. Vamos a parar ahí. No te preocupes por nada.
Es más, di tu nombre, Nancy, no te preocupes por nada. Entonces dice, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, mira, aquí hay un principio muy, muy importante. ¿Por qué la Biblia nos dice que seamos agradecidos? ¿Por qué la Biblia nos dice que demos gracias por todo lo que Él ya ha hecho? Porque a través de la oración, cuando te dice, mira, Nancy, no te preocupes por nada, más bien ora. ¿Qué es lo que hace la oración? La oración te quita tu perspectiva de este mundo y la pone directamente en los ojos del Padre. Tú lo llevas al tribunal celestial, tú lo llevas delante de Dios y ahora tú tomas que lo que tú no podías hacer y veías imposible, tú lo estás llevando al Dios que puede hacer todo lo imposible posible. Y lo estás llevando con fe porque le estás dando gracias a Dios de antemano por todo lo que Él ha hecho, porque has reconocido que ha dado provisión para ti. Entonces, solamente entonces, después que hagas estas cosas, dice que experimentarás la paz de Dios que va a superar todo lo que tú puedas entender. ¿Por qué te hablo de esto? Porque a veces cuando estamos abrumados, estamos tratando de buscarle la lógica a las cosas. Estamos tratando de entender, pero Dios, ¿por qué? Pero Dios, ¿por qué a mí? Pero Dios, ¿por qué se me trabó el camino? Pero ¿por qué llegó el cáncer? Pero ¿por qué llegó la dificultad económica? Pero ¿por qué mi esposo no está en casa? Y comenzamos a tratar de buscar la explicación. Pero ¿sabes qué? La fe no tiene lógica. La fe no pasa ni siquiera por el cerebro. La fe es algo que nace del corazón. Es algo espiritual, es un regalo que Dios nos ha dado, que a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe para creer en Él, para agarrarnos de esas promesas bellas de Dios. Y dice que la paz de Dios es la que va a cuidar tu corazón y tu mente. Mira qué importante que Dios dice que la paz de Dios va a cuidar esa mente tuya, porque esa mente tuya siempre va a tratar de ir en contra. ¿Por qué? Porque Satanás, acuérdate que Dios nos ha estado hablando que el campo de batalla es la mente. Así que mis amados, cuando vengan estas tormentas, cuando te agarren por sorpresa, tienes que estar preparado de entender las artimañas del enemigo y de saber que en tu mente es donde va a empezar esa pelea. Y que tú debes detener esa mente, debes poner tu mente enfocada completamente en Cristo, ¿ok? Tienes que hacer que Cristo sea ese medio, ese centro, esa ancla, porque a veces cuando pasamos por la tormenta, perdemos la perspectiva, perdemos la visibilidad, no podemos entender las cosas. Así que a veces es necesario sacarnos de nuestro mundo. ¿Te acuerdas cuando hay un versículo que dice, mirad las aves del campo? Yo siempre he dicho que cuando dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y también entonces nos dice, miren las aves del campo. Y creo que cuando Jesús habla en esa parábola y nos dice, miren las aves del campo, es porque necesitamos salir de nuestra propia manera de pensar y ver lo que Dios ve. A veces es necesario pasarte por un pasillo de hospital o pasar por una funeraria para que te des cuenta que hay personas que están pasando tormentas aún mucho mayores y a veces tienen una sonrisa cuando nosotros estamos llorando por problemas que a veces son diminutos en comparación a lo que otras personas están pasando. Y no te digo que esté mal que llores, que esté mal que de repente te sientas ansioso, pero lo que te digo es que a veces necesitamos salir de nuestro círculo y ver más allá, ver al prójimo, ver lo que está pasando fuera de nosotros, porque nos volvemos donde el centro de atención somos nosotros y mi problema, y no vemos afuera de eso. Primera de Corintios 5, 6, 7 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Yo estuve compartiendo con ustedes en el altar, recuerdan que
les mandé un cántico donde el Señor a mí me tocó muchísimo porque en mi momento de prueba hubo una adoración que escuché y decía, Dios cuida de mí. Y cuando yo cantaba y decía, Dios cuida de mí, y comencé a decirle a mi espíritu, Nancy, Dios cuida de ti. Y cuando tú comienzas a pensar de que Dios cuida de ti, si Dios es el que te sostiene, si Dios es el que te tiene en la palma de su mano, ¿qué puede hacerte el hombre? ¿Qué puede hacerte Satanás si tú estás en la palma de la mano de Dios? Entonces a veces es necesario llevar a nuestras mentes a ese pensamiento tan simple pero tan maravilloso de saber que Dios cuida de nosotros. Porque cuando yo pienso en el cuidado de mi Dios, el miedo se va, la angustia se va, porque yo digo, mira, Señor, yo no sé lo que el futuro me depara, pero yo sé que mi futuro, Padre, está en tus manos. Y si está en tus manos, algo bueno tiene que salir de todo esto. Cuando yo estaba en medio de mis tormentas, yo decía, Padre, hay muchas cosas aquí que no las comprendo, que no tienen tu carácter, Padre, pero yo tengo que confiar y creer que en medio de todo esto, algo bueno va a salir, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Y a veces es necesario recordarle a nuestras mentes, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, hablarnos en voz alta y decir, Dios cuida de mí. Poner tu mente en los cuidados del Padre. Eso te va a traer consuelo. Esto es algo que tienes que practicarlo. Tienes que ver el cuidado de Dios sobre tu vida, porque tu mente tratará de decirte lo contrario. Tu mente tratará de decirte que Dios se olvidó de ti, pero pon tu mente en todos los cuidados de Dios. Ve hacia atrás por un segundo y fíjate de todas las tormentas que Dios te ha librado. Y dime tú si Dios no ha estado contigo. Segunda de Reyes 25. Hay una promesa aquí muy bonita. Dice, regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado, David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Mira, una cosa que quiero decirte es que Dios, te quiero recordar que así como vemos aquí en Segunda de Reyes, Dios te dice a ti hoy, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y yo voy a sanarte. Puedes recibir ese consuelo a través de esa promesa, porque tu mente te va a dejar pensar que no hay salida al problema en el que tú estás, que cómo Dios va a reparar algo que está tan volteado, pero Dios te dice, de seguro yo te sanaré, de seguro yo te restauraré. Y esa palabra tienes que saber, porque otra cosa que Satanás trata de gritarte es de que Dios no te oye. Dios no oye tu oración. Dios se olvidó de ti. Dios no ha escuchado porque tú estás orando, orando, orando y no has visto la respuesta, pero lo que no te estás dando cuenta, que en medio de ese silencio, Dios, así como dice el canto, Dios está realmente trabajando. Hay cosas que el Señor quizás no te va a explicar porque tú no las vas a entender, pero tienes que confiar en lo bueno que Dios es y saber que aun cuando no tenga sentido nada, aun cuando todo pareciera estar volteado, Dios trabaja a tu favor. Proverbios 12:25 dice, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Y quiero decirte hoy que recuerdes todas las promesas de Dios para tu vida. Allí es donde te debes concentrar, porque, sabes, estar preocupados te va a agobiar, te va a cansar, te va a frustrar, te va a dar dolor de cabeza, te va a enfermar. Pero si tú comienzas a poner tu mira en la palabra de aliento que Dios te da, hoy creo Dios que te está recordando muchas palabras de aliento. Hoy te ha dado promesa tras promesa. Hemos leído por lo menos 10 versículos donde Dios dice que Él te sostendrá, que Él te cuidará, que Él te sanará, que Él te restaurará, que pongas todas tus cargas sobre Él. Él que te está haciendo, te está dando palabras de aliento para animarte, para decirte, mira, no te des por vencido, aún hay mucho que pedalear, hay mucho que navegar, no te des por vencida. La ansiedad te conducirá a la depresión, pero es la palabra que puede devolver esa esperanza en ti. Lo primero que va a pasar cuando estás agobiado es que no vas a tener ganas de orar. Empiezas que no quieres ir a la iglesia, no quiero predicar,
no quiero ver a mis amigos, no quiero ir para ninguna parte. Y todas estas son señales que estamos cayendo en un territorio peligroso. Así que si sientes que te estás separando del mundo, si sientes que estás retraído, aislándote, esto es una alerta roja. Esto es algo que tienes que hablar, que tienes que buscar a tus hermanos de la iglesia, poder conseguir a un confidente, hablar con ellos, decirle necesito ayuda, me siento deprimida, me siento triste, porque llegarán momentos donde te vas a sentir débil, pero para eso está el cuerpo de Cristo, para levantarte los brazos. Y debemos ser genuinos en el cuerpo de Dios. Estamos los unos a los otros para ayudarnos, para animarnos, para secarnos las lágrimas, para ser ese hombro, ¿verdad? Que escucha, esos oídos que están alertas para escuchar, no para juzgar, pero para escuchar. A veces necesitamos ser más oídos y menos boca, porque fácil es juzgar, pero trata de entender lo que de repente aquella persona que viene a ti, y esto es cuerpo de Cristo, ten sensibilidad a los problemas de otras personas, que a lo mejor para ellos se ve como el diluvio más grande y quizás tú desde tu perspectiva pareciera ser simplemente un charquito de agua. Pero yo te digo, tienes que tener esa sensibilidad de poder entender y poder ayudarlos a ellos a navegar hasta la orilla, a puerto seguro. Amén. Deuteronomio 31:6 dice, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Mira qué bello que la palabra nos recuerda una vez más que Dios no nos falla, que Dios no nos abandona. Y estas son las primeras cosas que Satanás te gritará al oído. Una vez más te dice, no sientas miedo ni pánico. Tú sabes que hay ataques de pánico donde las emociones están tan a millón que puedes sentir que te ahogas, que puedes sentir que no puedes más y son sentimientos muy reales. Son emociones que hay dentro de nosotros, pero que las debemos canalizar a través de la palabra de Dios y ayudarnos para no entrar en ese miedo, porque así es como Satanás obra y así es como él tratará de llegar a tu corazón, es a través del miedo. Tener miedo es lo que el enemigo usa para sacarte de la carrera. Debes estar atento a esos pensamientos de miedo y reemplazarlos con saber que Dios siempre está contigo. Si estás en esta etapa donde te sientes quizás, Señor, mira, la tarea está muy difícil, me siento sola, me siento solo, siento que nadie me entiende. Esta es la etapa de buscar ayuda. Mira, a mí me dolió mucho ver esa historia de esa niña que se suicidó siendo nieta de pastores. Y no es para juzgar a nadie, pero esto está pasando dentro de nuestras iglesias, amados. No nos estamos dando cuenta que hay gente que está herida, que hay gente que necesita esa mano amiga. Yo te voy a invitar hoy que tú mires a tu alrededor, que tú seas un poco más atento a las necesidades de tus hermanos, que tú mires alrededor de ti, que tú veas el Facebook, el Instagram, que estés pendiente de lo que la gente está pasando. Yo muchas veces he visto personas poner cosas en el Facebook que tú puedes sentir en tu corazón, aquí hay algo que no está bien. Y enseguida el Espíritu Santo me mueve a mandar un texto, a llamar, porque es una persona que está pasando dificultad y está tratando de decir a gritos, necesito ayuda. Así que en esta hora, mis amados, yo los reto a ustedes a que abran sus corazones para ayudar a otros, pero al mismo tiempo, si tú te sientes deprimido, si te sientes ansioso, si te sientes que la carga es mucha, déjame decirte que tú no estás solo ni sola, que Dios está poniendo alrededor de ti un círculo de personas, entre ellos personas dentro de tu misma iglesia, de tu familia, amigos en los que puedes confiar. No te tragues tus preocupaciones tú sola o tú solo. Debes hablar, debes buscar ayuda. No dejes que el enemigo te grite y te diga que estás sola y estás solo, porque no lo estás. Hay un cuerpo de Cristo grandísimo a nivel mundial, en todos lados, tienes a un hermanito o una hermanita que puede darte esa mano amiga. Así que, mis amados, yo los invito a que ustedes de verdad estén atentos
y puedan ayudar a alguien que quizás se sienta deprimido y el enemigo está tratando de atentar contra sus vidas. Yo quiero invitarte a que tú te suscribas a nuestro canal de YouTube y que tú compartas este mensaje. Quizás a través de este mensaje puedes ayudar a alguien a que no se suicide, a alguien a que busque esa ayuda de saber que aquí hay un pueblo de Cristo que está dispuesto. Tú me puedes mandar a mí una nota en Facebook, en Instagram. Alcánzame, yo estoy dispuesta a poder hablar contigo, ayudarte, orar por ti. Para eso estamos. Dios me los bendiga y me los guarde. Comparte este mensaje con otros. Bendiciones para todos y nos vemos la semana que viene.